Este modo de articular los conceptos de Lacan da, en nuestra opinión, mejores resultados en la práctica. Entonces, en función de eso fue que estuvimos revisando algunas cosas, que son los conceptos, qué era el inconsciente en Freud, y qué era el inconsciente en Lacan. Me parece que esa parte lo revisamos, para marcar algunas diferencias. Ahora que ya tenemos cierto acceso al grafo, ¿se acuerdan? Que estuvimos viendo el grafo, caracterizándolo, tratando de mostrar los dos pisos, la posibilidad de que ese segundo piso se articule o no, dependiendo de lo que pase en ese sitio, en ese lugar, que es el lugar del A. Y hoy, yo les decía, por el hecho de que Lacan, estamos siguiéndolo a Lacan en la propuesta de que un análisis tiene que llevar las cosas más allá del plano de la demanda. El plano de la demanda es el plano de, del dicho o del enunciado, que es el plano inferior. Entonces, llevar las cosas más allá del plano de la demanda implicaba, por lo que vimos en relación a la significación del falo, la distinción entre necesidad, demanda y deseo, llevar las cosas para el lado del deseo. O sea, en el grafo, llevar las cosas hacia arriba, sabiendo que por la estructura del grafo, que tiene esa estructura porque es la estructura que también tiene el lenguaje, porque estamos trabajando con la definición de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces, como el lenguaje que Lacan toma es el de Jacobson y es doble, por eso el grafo tiene esas dos, el grafo tiene esos dos lugares, o sea, es abierto, ¿no es cierto? O sea, son dos cadenas horizontales y a la vez el vector de intención da toda una curva y también deja en el medio lugares. Entonces, hoy quería que me acompañaran a empezar a caracterizar otro de los conceptos que Lacan distingue como conceptos que están en el fundamento del psicoanálisis y que es el concepto de pulsión. Si ustedes lo ven, después, si Jorge tiene posibilidades, nos puede compartir el grafo completo para que veamos dónde está el lugar de la pulsión, sin apuro, Jorge, y si se puede. Si no, ya lo sabemos, está en el piso superior, en el lugar superior derecho. Allí, en esa intersección del vector de intención con la segunda cadena, Lacan ubica una fórmula, que es la fórmula de la pulsión, y que vamos a estar trabajándola. Fíjense qué cosa rara. Lacan es el único analista que ha intentado dar fórmulas. Esto creo que ya lo hemos dicho, pero estas fórmulas tienen una característica bastante extraña, porque se leen de distintos modos, y eso ha llevado a que muchos analistas hayan desestimado la fórmula por el hecho de que no tienen
una lectura unívoca. Lacan mismo dice que las fórmulas están hechas para poder ser leídas de 20 y 100 formas, pero lo que conviene es distinguir, miren, el trabajo que está haciendo Jorge. Ahí le está mostrando exactamente el lugar de la pulsión y la fórmula de la pulsión. Si alguien no lo alcanza a ver, yo que soy un dinosaurio, les muestro la fórmula de la pulsión en términos escritos. Los paréntesis quiere decir que eso hay que leerlo todo junto. Y lo que hay adentro hay un ese barrado, un rombo y la D grandota, que es la demanda. Vamos a ver cómo se lee eso en base a lo que nos ayuda subversión del sujeto. Si lo podemos mantener un poquito más el grafo completo, lo que quiero mostrarles es que el grafo completo funciona sobre la base de lo que Lacan llama un grupo de Klein. Un grupo de Klein es un grupo matemático de por lo menos 4 elementos. Estoy viendo acá, a mí todavía no pasó la vela. 4 elementos. 1, 2, 3, 4. ¿Está? Estos 4 elementos están interrelacionados. Este con este, este con este, este con este, y además también hay vinculaciones, si ustedes quieren, diagonales, aunque no estén expresamente dichas. Es decir, se puede llegar de acá a este de acá se puede llegar a este de acá. ¿Se entiende? Es decir, eso es un grupo matemático de Klein, en donde la base, entonces quiere decir que van a leer en su versión del sujeto para que puedan empezar a entender algunas cosas que se dicen en su versión del sujeto. Dice, hay líneas que son homólogas. O sea, esta línea de abajo, la relación entre la imagen del otro y el yo, es una línea que es homóloga a esta otra línea. La línea que une el deseo con esa formulita que después Jorge va a desarrollar más adelante, que es la fórmula del fantasma. ¿Tá? Estas son líneas homólogas, porque el grafo es topológico, ¿se acuerda? Es decir, no importa la medida, sino importa las relaciones de vecindad o proximidad entre los conceptos. Entonces, que esta línea sea homóloga a esta otra quiere decir que no es idéntica. Idéntica sería si fuera análoga. Homóloga quiere decir que se mantienen el mismo tipo de relación entre los dos elementos que están involucrados, en este caso el yo y la imagen del otro, y acá el fantasma y el deseo, pero se mantiene el mismo tipo de relación, pero con una transformación, no es exactamente la misma. Les voy contando esto para aquellos que realmente estén interesados, para que se vayan familiarizando y les facilite la lectura. Entonces, ¿para qué todo esto de homólogo y demás? Porque le estaba mostrando la fórmula de la pulsión y van a ver que la fórmula de la pulsión Lacan la remite a la definición de lo que hay acá abajo. ¿Se entiende? Es como que estuviera trabajando homólogamente el piso de abajo con el piso de arriba. Entonces, lo que define acá como otro con mayúscula en el sentido de tesoro del significante, cuando habla de la fórmula de la pulsión, usa también la misma definición que está abajo, la de tesoro del significante, nada más que
con una transformación. Por eso le decía que la línea era homóloga y no análoga, y es que la diferencia es que acá a la mayúscula Lacan lo considera como tesoro de los significantes, pero en la sincronía, quiere decir que están todos a la vez. ¿Está? Uno es lo que todos los otros no son, representan diferencias. Es un concepto muy, muy difícil de la sincronía, por eso nos cuesta tanto pensar. En cambio, Lacan a la pulsión lo designa como tesoro del significante, pero en la diacronía. Acuérdense que él toma de Jacobson la diferencia entre sincronía y diacronía. La diacronía supone la cierta alternancia en el tiempo. Se pone en juego eh, cuando uno, siempre que uno habla, está poniendo en juego el orden diacrónico, ¿no es cierto? Porque hay algo que está primero y algo que le sigue. Eh, lo que quería mostrarles, o lo que intento empezar a mostrarles, es, primero, fíjense que la pulsión está en un plano que puede no llegar a existir en un análisis. O sea que, primera conclusión, depende de la estructura con que nos estemos encontrando en un análisis, puede o no haber pulsión. Lo que independiza a la pulsión como concepto de la pertenencia, digo pertenencia y no relación, al orden del cuerpo. La pulsión tiene relación con el orden del cuerpo, pero la pulsión no pertenece al orden del cuerpo. Esa es la diferencia que quiero empezar a plantearlo, que es un concepto muy raro porque todos nosotros imaginamos, porque así nos lo han enseñado en la facultad cuando leemos a Freud, que las pulsiones son orgánicas, es decir, que las pulsiones, el aparato las concibe como lo, que el aparato solo conoce las pulsiones por medio de sus representantes, que los representantes quedan ahí medio en el límite del aparato, pero que son representantes de el orden interno del cuerpo, del interior del cuerpo, de lo somático. En cambio, lo que le estamos proponiendo acá es algo totalmente diferente, porque Lacan dice que la pulsión, si bien se va a ejercer en el orden del cuerpo, no proviene del cuerpo. ¿Y dónde está eso que le estamos diciendo? Fíjense en la propia fórmula. La propia fórmula se lee tesoro del significante en relación a la demanda. ¿Se entiende? Si uno lo lee así, a esa fórmula, a ese matema, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la referencia a lo corporal? Evidentemente no está ahí, y lo único que nos va a servir de nexo con lo corporal es ese rombito que está en el medio. Vieron que es un S tachado, un rombo, que bueno, en algún momento lo vamos a analizar un poquito. Eso se lee
en relación a o deseo de, en este caso sería en relación a, y la D grandota, que ya la conocemos, que es la demanda. ¿Se acuerda que dijimos que por el hecho de que nosotros hablamos ya estamos metidos en el orden significante? Eso implica que perdemos la identidad, no tenemos un significante que nos represente más que ante otro significante, lo cual abre una sucesión que no nos permite en ningún momento fijar nuestra identidad. Y que esa falta en ser o esa identidad, Maru dice, entonces aquí el S tachado es el tesoro del significante. Sí, conviene leerlo así. Ahora les voy a... ¿Se acuerdan que les dije que trataran de leer, si querían, a los valientes, que leyeran de ahí, debajo del grafo completo, lo que habla respecto de la pulsión. Fíjense, estoy yendo al párrafo este que yo les dije que si querían lo leyeran, para que ustedes lo escuchen. No importa si no lo leyeron todo, se los leo despacito. Dice, pero si nuestro grafo completo nos permite situar a la pulsión como tesoro de los significantes, ¿m? Dice, su notación, ya es una frasecita de Lacan que ya creo que se entiende, porque lo estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, si leemos, pero si nuestro grafo completo nos permite situar la pulsión como tesoro de los significantes, su notación, muestra la fórmula, ¿no es cierto? Mantiene su estructura ligada a la diacronía, esto que les explicaba. Es decir, es tesoro del significante en relación a la que está abajo, pero en vez de ser tesoro de significante de manera sincrónica, es por el hecho de estar vinculada a la demanda, dice, su notación como ese rombo D mantiene su estructura ligándola a la diacronía. Dice, es lo que adviene de la demanda cuando el sujeto se desvanece en ella. Ya vamos a ver qué quiere decir eso, ¿no es cierto? Pero evidentemente es un modo de pensar la pulsión que... ¿Qué página, profe? Dice Mado. Bueno, eso depende de las ediciones. En mi edición es la página 777. Pero me estoy refiriendo a eh, el escrito 2, dentro del escrito 2, a el artículo que se llama Subversión del sujeto y dialéctica del deseo, y dentro de ese artículo, Subversión del sujeto y dialéctica del deseo, a el lugar donde figura el grafo completo. Y lo que estoy leyendo es el texto, que para mí está en página 777, que Lacan escribe debajo de donde figura el grafo completo. Y voy a avanzar un poquito más y después lo vamos a explicar. Dice, es lo que adviene de la demanda cuando el sujeto se desvanece en ella. O sea, en ese nivel, allí
no hay sujeto, el sujeto se desvanece en la demanda. Por eso ustedes van a encontrar ciertas referencias en Lacan de que en la pulsión el sujeto es acéfalo, o sea, no tiene cabeza, ¿tá? No hay sujeto en la pulsión. Eh, Dice, es lo que adviene de la demanda cuando el sujeto se desvanece en ella. Y dice que la demanda desaparece también, es cosa que se sobreentiende. Sí, se sobreentiende para él, para Lacan, porque se sobreentiende. Es necesario poder pensarlo. Nosotros lo vamos a pensar, no le vamos a dar tanto crédito. Es que en ese plano de arriba, la demanda se desvanece, quiere decir, la demanda es demanda de algo. Eso ya cuando trabajen con Jorge, él siempre hace hincapié en esa cuestión, ¿no es cierto? Eh, entonces, una demanda está hecha en base a algo, se demanda algo, tiene elementos. ¿Mm? Quiero tal cosa, alcanzarme el lápiz, cualquier demanda está dirigida a otro y consta de un contenido. Lo que Lacan dice es que para poder pensar la demanda en el orden de la pulsión, hay que pensar que la demanda también desaparece. ¿Qué es lo que desaparece? Desaparece el contenido. ¿Y qué es lo que queda? Eso es lo que me interesa. ¿Y qué es lo que está diciendo acá? Eh, Les vuelvo a leer la frase ahora más completamente, a ver si algo se entiende. Dice que la demanda desaparece también, es cosa que se sobreentiende, con la salvedad que queda el corte. El corte es el rombito ese. Pues este permanece presente, fíjense en lo que dice acá, en lo que distingue a la pulsión de la función orgánica que habita. Dos puntos. A saber, su artificio gramatical. No me maten. Estoy ayudándolos a deletrear lo que Lacan plantea de la pulsión en su versión del sujeto. Un texto sumamente complejo. Pero estamos tratando de darle la vuelta, ¿está? Lo que quiero es que vean la idea de que en la pulsión que plantea Lacan hay algo muy diferente a lo que uno está acostumbrado a pensar pensando el concepto de pulsión ligado a cómo lo explica Freud, es decir, la exigencia del trabajo que eh, se le impone al aparato psíquico por su trabazón con lo corporal, por ejemplo, ¿no es cierto? Esa es una de las definiciones. Freudiana. Fíjense que donde encontramos en esta fórmula eh, tesoro de o desvanecimiento del tesoro de significante en relación a la demanda en la diacronía. No tiene nada que ver, está bien, mire, yo prefiero la de Freud porque la de Freud la entiendo y esta no sé de qué se trata, no hay ningún problema. Eh, este, lo que quiero mostrarles es que eh, esto es lo que propone Lacan respecto de la pulsión y que dice que él lo extrae de Freud y después vamos a ver de qué manera podemos pensar que lo extrae, porque en realidad a nosotros nos da la impresión de que si bien lo extrae de Freud, no es Freud ya, es Lacan. Sí, Jorge, se puede ya dejar de compartirlo.
me parece que a los fines estaba, gracias. Entonces, vuelvo sobre la frasecita que estaba leyendo. Dice, entonces, la pulsión está dada por una fórmula. La fórmula es sujeto tachado, rombo D mayúscula. Eso se lee como tesoro del significante en relación a la diacronía. La diacronía está dada por la demanda, que es una serie de elementos. Toda demanda está constituida por un contenido, que son una serie de elementos, de palabras, que están puestas una después de otra y que adquieren un sentido al puntuarlas, un sentido retroactivo, ¿no es cierto? Entonces, Lacan dice que en la pulsión hay un desvanecimiento del sujeto y un desvanecimiento también de la demanda, y que lo único que quedaría sería el corte, o sea, el rombo de los tres elementos. Imagínense que el S tachado se desvanece, que la D mayúscula también desaparece, y que lo único que resta es ese rombito que dice Lacan, con la salvedad de que queda el corte. Él, cuando está hablando del corte, está hablando del rombo. Pues este permanece presente en lo que distingue, remarquen eso, para aquellos valientes que se metieron en el texto, de lo que distingue a la pulsión, ¿eh? De la función orgánica que habita. Entonces, una cosa es la pulsión y otra cosa es la función orgánica que habita la pulsión. O sea, y vamos a ver de qué manera. ¿Y cuál es lo que distingue a la pulsión de la función orgánica que habita, que es ese rombo? Lacan dice que eso es el artificio gramatical. O sea que la pulsión en Lacan está vinculada a la gramática. Por eso van a encontrar a veces en Lacan que Lacan habla de gramática pulsional. Les digo para que ustedes se vayan acostumbrando los oídos. No estoy tratando de convencerlos, sino que ustedes se puedan familiarizar con esto y que vean que surge de un lugar y que tiene cierto orden lógico en cómo Lacan lo va a ir ganando, más allá de que uno no tenga ganas o no de aceptarlo o les parezca bien o no. ¿Entiende eso? Eh, lo que Lacan va a plantear, y lo vamos a tratar de ver en todo caso con más detalle en la próxima, que ya les paso la tarea, es transitar un capítulo del seminario 11, un capítulo del seminario 11 que se llama Desmontaje de la pulsión. Para aquellos de ustedes que lo más probable es que la mayoría lo hayan visto. Es el capítulo 13 del seminario 11. Se llama Desmontaje de la pulsión. Allí van a encontrar, hoy vamos a estar desarrollando una especie de guía para que ustedes puedan leer ese capítulo con cierta clave de lectura, que es justamente esto que les estoy comentando, que sería la diferencia radical del concepto en relación a que, si bien la pulsión habita en el cuerpo o habita cierta función orgánica,
es porque el cuerpo le ofrece cierto lugar en donde ese rombo de la fórmula, que es lo único que se sostiene, ese corte, puede aplicarse. Lo que quiero decir es que hay una superposición, dice Lacan, de vacíos. El cuerpo ofrece ciertos lugares que son cortes. ¿Mm? Lo vamos a ver. En Dora, la famosa paciente de Freud, era el corte de la garganta. ¿Mm? Pero todos las partes del cuerpo que ofrecen un corte, los párpados, la boca, los labios, el cercado de los dientes, en el caso de Dora, el, el borde de la garganta, el surco peniano, el borde de la vagina, el orificio anal, todos los lugares del cuerpo que anatómicamente ofrecen un corte, son lugares donde se puede ubicar la pulsión porque también el rombo ese es un corte entre los dos elementos de la fórmula. Entonces, hay una superposición de cortes. El corte de la zona eh, corporal y el corte de la fórmula del concepto. Entonces, esos dos vacíos se superponen y hacen que en ese lugar se pueda leer que algo habla, desde ese lugar anatómico. ¿Mm? Vamos a ver de qué manera, y que si la pulsión es algo, me freno acá porque me parece que le estoy metiendo muchas cosas juntas y ustedes son buenas personas y no pretendo ayudarlos y no complicarlos, así que me freno un poquito y dígame si la cosa más o menos va o estoy yendo demasiado rápido, si se entiende o no. De todos modos, a lo que estoy tratando de mostrarles es que la pulsión en Lacan es un concepto que A puede no estar en una estructura, o sea que es independiente del cuerpo. María Graciana me dice si podía repetir lo último, si me dice cuál es lo último, sobre la unión de los cortes, sí, bien, es decir, leyendo esto, dice, con la salvedad de que queda el corte es el rombo de la fórmula, pues este permanece presente en lo que distingue a la pulsión de la función orgánica que habita, a saber su artificio gramatical. Es decir, cualquier función corporal, función orgánica, que tenga una zona, es la famosa zona erógena, ¿no es cierto? Eh, que tenga una zona que represente un corte en el cuerpo, es un lugar donde se puede alojar la pulsión por homología de los cortes. ¿Se entiende eso? A ver, hasta ahí llegué. Se superponen los dos cortes, el del cuerpo y el de los significantes. Sí, en todo caso, más que el de los significantes, es el corte de la fórmula de la pulsión. Pero si quieren, de todos modos el corte funciona lo mismo que el corte de los significantes. Lo que quiero mostrarles es la rareza de que si cuando nosotros pensamos en las pulsiones, pensamos en lo que viene del interior del cuerpo, acá estamos pensando de algo que viene de afuera del cuerpo, porque María Graciana dice clarísimo,
Bueno, gracias. Les voy a dar un adelanto para ver si los ayudo más en que puedan empezar a- a darse cuenta de que acá hay una diferencia muy grande y que eso, de acuerdo a como uno lo tome, tiene consecuencias tremendas en la práctica. Acá estamos justamente hablando de una clínica lacaniana. eh, es algo que les traje para leerles de un seminario de Lacan que es el seminario 23. Seminario 23 de Lacan. Nora Velázquez dice, por eso se dice que la pulsión es pertinente en el orden del discurso. Exactamente. ¿Tá? No es, no es algo que no sea del orden discursivo la pulsión. ¿Tá? El asunto es que pueden estar o no estar. ¿No? Eh, le decía, Seminario 23 es un seminario que está editado por Paidós, se llama El Sintón, ¿eh? Es una manera antigua de nombrar el síntoma y que Lacan en este seminario lo transforma en algo un poco más importante que el síntoma porque lo vincula a la estructura, no importa. Eh, Quiero decir, no vamos a trabajar esto, sino simplemente quería mostrarles que acá Lacan da una definición de pulsión que a mí me parece que se ajusta mucho a esto que estamos tratando de eh, explicar. Es el capítulo 1 del seminario 23, que se llama ese capítulo 1, o al menos Miller le puso ese nombre, el espíritu de los nudos. En el párrafo que los leo, más o menos se lo contextúo, porque si no, no se entiende nada. Lacan viene hablando sobre la interpretación. Y dice, en efecto, la interpretación opera únicamente por el equívoco. Es preciso que haya algo en el significante que resuene. Está diciendo que cuando uno interpreta, en realidad la interpretación no opera dando un sentido, sino mostrando cierto equívoco. ¿tá? Como que algo que se pensaba de una determinada manera, de golpe se puede pensar de más de una. ¿no? Dice, resulta sorprendente que esto no se les haya presentado de ningún modo a los filósofos ingleses. No está hablando de filosofía, está hablando de los psicoanalistas. Lo está criticando Lacan, porque dice que no se dan cuenta de que así tiene que operar la interpretación. Dice, los llamo así, filósofos ingleses, porque no son psicoanalistas. Dice, creen, fíjense lo que dice, creen con una convicción inquebrantable que la palabra no tiene efecto. ¿Mm? Ustedes lo pueden comprobar a diario, ¿no es cierto? Están los dichos, ¿no es cierto? Una imagen vale más que 1000 palabras, hechos no palabras, el, la, la palabra vuela, lo escrito permanece, en fin, por todos lados está planteado, ¿no? Cuando dicen, palabras, palabras, el chamullo, es decir, el planteo de Lacan es que el orden de la palabra tiene recontra efectos, a pesar de lo que por lo general se piensa. Dice, se equivocan. Y fíjense lo que dicen. Está
¿Se entiende el asunto? Viene hablando de la interpretación. Dice que la interpretación tiene que operar por el equívoco y que no se dan cuenta los analistas que tiene que operar por el equívoco, por eso dice que actúan como filósofos ingleses, o sea, que no creen, vieron que los filósofos ingleses por lo general están representando un carajo de filosofía, están representados por el empirismo, el obispo Berkeley, qué sé yo, no sé cuánto más, o sea, lo empírico, digamos, no justamente el orden de la palabra, ¿no es cierto? Pero dice, creen con una convicción inquebrantable que la palabra no tiene efecto. Se equivocan, dice. Y acá está lo que les decía, porque es una definición brillante de pulsión para poder ponerla en relación con el orden o de la diferencia con la pulsión en Freud. Dice, eh, piensan que hay pulsiones, y eso cuando tienen la amabilidad de no traducir Trieb es la palabra alemana que Freud usa para pulsiones, por instintos, ¿no es cierto? Y acá viene lo que les quiero decir. Dice, no piensan que las pulsiones son el cuerpo, eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Es una definición demoledora. Vuelvo, la leo despacito, porque a lo mejor lo que es demoledor y entusiasta para mí, para ustedes es una cagada o no se entiende nada. Dice, no piensan que las pulsiones son, o sea, vamos despacito, las pulsiones, de acuerdo a Lacan, las pulsiones son el eco en el cuerpo, ¿tá? Son un eco. ¿Vieron? Cuando uno va a la montaña y dice eco, dice lo que sea, es uno habla, entonces la voz rebota en la montaña y vuelve, entonces uno dice eco y le devuelve eco, ¿está? Es decir, es un rebote, un eco, ¿está? Entonces, eh, es, las pulsiones son un eco, un rebote en el cuerpo del hecho de que hay un decir, ¿está? Entonces, por el hecho de que hay un decir, acuérdense que Lacan distingue dos pisos del grafo, ¿no es cierto? El primer piso del grafo, el de abajo, es el plano del enunciado de los dichos, pero el segundo plano, el que se va a construir en el análisis, lo que sería el sujeto del análisis, o sea, el piso de lo inconsciente, es el piso del decir. Entonces, fíjense que le está vinculando las pulsiones al orden del inconsciente, o sea, al hecho, dice, las pulsiones son el eco en el cuerpo, o sea, un rebote en el cuerpo de el hecho de que hay un inconsciente, digamos, un plano inconsciente. Eso quiere decir, las pulsiones son un eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Pero esto, no sé si ustedes alcanzan a percibir la diferencia, es que la pulsión en Lacan viene de afuera, no está adentro, no viene de adentro del cuerpo, no representa nada de lo orgánico ante lo psíquico. Es una idea distinta, mejor, peor, veremos. Lo que quiero mostrarles es que es una perspectiva diferente, en todo caso es un rebote en el cuerpo, o esto que veíamos antes, una superposición de dos vacíos, el del corte corporal con el vacío de, de la fórmula pulsional, que hace que allí haya esa homología y en ese lugar se pueda localizar la pulsión. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay lugares corporales
que pueden ser usados en un análisis para ser leídos como lugares donde se puede pensar que se aloja la, que se aloja algún decir. Y Lacan dice que es cuanto menos uno cree que ese lugar habla, cuanto más habla. ¿Mm? O sea que no es por lo general ya que estamos advertidos, sí, me duele esto y para mí representa tal otra cosa. Hay toda una imaginería que ya el paralelismo psicofísico, no me refiero a eso, me refiero a que en un momento de un análisis, pero esto va a ocurrir solamente en determinadas estructuras, se va a poder analizar la pulsión. En otras directamente no. ¿Está? ¿En qué estructura se va a poder analizar la pulsión? Y en las estructuras neuróticas o en las estructuras perversas, si es que se consigue llegar a un momento de análisis de pulsión. En las otras, no. ¿Mm? Entonces, se dan cuenta que estoy tratando de mostrarles, vamos a ir de a poco, estoy tratando de mostrarles eh, que Lacan está hablando de algo que es muy distinto. Eso es muy distinto, lo van a ver cuando desarrollemos un poco más en, este, en el orden del seminario 11 del desmontaje de la pulsión, que es un lugar bastante transitado por los analistas. Pero, a pesar de ser un lugar tan transitado, la mayoría de los analistas sostienen que la pulsión en Freud y en Lacan es lo mismo. O en todo caso, bueno, con alguna modificación, pero es lo mismo. ¿No es cierto? Nadie dice, bueno, va, nadie. Quiero decir, por lo general, todo el mundo lee desmontaje de la pulsión, ¿no? Sí, sí, se desmonta, qué sé yo. Si es desmontaje de la pulsión, ya lo vamos a ver, van a ver que, por eso le decía que le iba a ir dando en esta clase una un decir de otro, dice Maru. Sí, el decir siempre es de otro. No hay decir propio, porque el orden del inconsciente, o sea, el inconsciente es el discurso del otro, o sea que, pero sí, 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 la idea es, este, eh, respecto de quién es ese decir, sí, el decir siempre es de otro. Eh, Freno un poquito, no sé si estamos, ahora le estoy empezando a dar algunas claves de lectura para cuando los que sean valientes vayan a leer el capítulo 13 para la próxima, que es el desmontaje de la pulsión. Si es desmontaje de la pulsión, quiere decir que la pulsión es un montaje, porque si van a hacer el desmontaje, quiere decir que es un montaje. ¿Y qué es un montaje? Un montaje es eh, un, algo que se articulan, se articulan cosas, pienso en el teatro, cuando dice asistente de montaje, ¿no es cierto? El montaje de una obra de teatro, ¿no es cierto? Es toda una concatenación de elementos que están eh, articulados en función de una finalidad. El problema es que ustedes lo van a encontrar ahí en Lacan, que Lacan dice que la pulsión es un montaje que no tiene ni ton ni son, o sea, que es un montaje eh, rarísimo, no tiene ningún sentido. Las partes que son lo que ustedes llaman elementos de la pulsión, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando estaba en el grado, ¿no es cierto?
todos dicen elementos de la pulsión. La pulsión tiene 4 elementos: fuente, empuje, meta, ¿no es cierto? Fuente, empuje, meta y objeto, ¿no es cierto? Lo que más se sabe que el objeto de la pulsión que no tiene objeto. Esos son los elementos de la pulsión. Lacan los llama elementos de la pulsión. Freud dice términos. Entonces, todo el mundo dice elementos. ¿Por qué? Porque son, son todos freudo-lacanianos. O sea, hacen una mezcla. En este caso, es una mezcla inocente, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Pero hagan la prueba. Eh, Pregúntenle a alguien, ¿a vos te gusta Freud? Sí, sí, me gustan. ¿Te gusta, pero en serio te gusta Freud? Sí, sí. Bueno, ¿lo leíste bien a Freud? Sí, sí, lo leo bastante. ¿Leíste Pulsión y Destino de Pulsión? Sí, sí, lo leí. Bueno, ¿cuáles son los términos de la pulsión? Entonces van a ver que le dicen, no, los elementos. Eh, es una prueba, no se hagan problema, puede fallar, como diría un hipnotizador de hace muchos años. Entonces, lo que estoy diciendo, cuando vayan al capítulo 11, al seminario 11, al capítulo 13, al desmontaje de la pulsión, van a ver que Lacan dice algo extraordinario al principio. Dice que le encanta poder leer la pulsión en Freud, porque con el concepto de pulsión, Freud introdujo algo absolutamente nuevo, absolutamente nuevo. Yo les hago esta pregunta. Ustedes que son buena gente y por obligación de los exámenes han tenido que leer Pulsiones y Destino de Pulsión. ¿Les dio la impresión de que ahí en Pulsiones y Destino de Pulsión, Freud estaba hablando de algo absolutamente nuevo? Piénsenlo. Eh, y bueno, vamos a ver los distintos elementos de la pulsión para irles mostrando ese montaje sin ton ni son. Es decir, los elementos son disyuntos, es decir, no pueden estar juntos. Y hay una metáfora que no la puedo reproducir exactamente, pero la van a ver, como dice que algo así como que la pulsión sería como algo así como una dínamo es un motor que funciona al revés, o sea, eh, una dínamo es un generador eléctrico, ¿tá? Eh, una dínamo conectada a la toma de gas de la que sale una pluma que le hace cosquillas en la panza a una mujer hermosa, a una bella mujer, digamos, y bueno, sigue siendo así. O sea, que para él el montaje de la pulsión, los elementos de la pulsión es lo mismo que decir eso. ¿Se entiende? Es decir, algo que no tiene gollete. ¿A ustedes les da la impresión de que los términos de la pulsión, fuente, objeto, meta, este, empuje en Freud están armados en ese sentido? A mí me parece que no. A mí me parece que Lacan puede leer todo eso y extraer algo, pero que de hecho ese algo no está en Freud, o mejor dicho, solamente él lo puede hacer existir con su lectura en Freud. Entonces, vamos a ver eso porque lo que estamos siguiendo es eh, el hecho de la vinculación de la pulsión con la gramática. Eso es lo que me interesa. O sea, en vez de pensar la pulsión como una energía corporal que viene del, no sé, del caldero del ello, el caldero borboteante de las pulsiones, esa imagen que nos da Freud en el yo y el ello, acerca del ello,
donde las pulsiones están ahí hirviendo como el agua de los fideos los domingos, en Lacan es la estructura gramatical. ¿Se entiende? Estamos hablando de cosas de cosas que me parece que son bastante diferentes. Lucía se divierte. Está buenísimo que se divierta. Eh, ¿Se entiende? Eh, Le estoy tratando de mostrar una perspectiva. Vamos a ver si lo logro. Eh, y si no lo logro, bueno, al menos se hace el intento. El intento es ayudarlo a ustedes a meterse en la lectura de Lacan y ver si lo que Lacan plantea, inclusive, este, no es casi contrario a lo que por lo general los llamados lacanianos plantean. ¿Mm? Porque ya les digo, no, si esto lo está diciendo Lacan, la gran mayoría de los lacanianos deberían rechazar la pulsión freudiana. Sin embargo, están todos chochos con Freud, ¿cierto? Es decir, les parece que tanto Freud como Lacan siguen la misma dirección epistémica, digamos, ya sea complementando, transformándola, este, apuntando a lo no dicho de Freud. Eso me gusta más en todo caso, ¿no? Una vez escuché a, a Juan Ritbo, uno de mis maestros, eh, decir que Lacan apuntó siempre a lo no dicho en Freud. Estoy de acuerdo. Ahora, a mí me sirvió, ahí me di cuenta de que yo siempre estaba diciendo, pero esto no sé si a ustedes les parecía ya, simplemente uno se acerca a la obra de Freud y uno se acerca a la obra de Lacan y uno mira y se mete un poco, poder encontrar. El problema es que lo genera el mismo Lacan diciendo todo esto está en Freud, qué sé yo lo saco de Freud, lo veo en Freud, y Freud no se cansa de decirlo, qué sé yo, y él va haciendo una crítica de todo, la clínica consiste en revisar todo lo que Freud dijo, relativar a Freud. Entonces, hay todo un momento, a partir del seminario 16, 17, que por lo general no se ven en una facultad, donde Lacan es muy crítico, y ya les mostré inclusive cuando vimos la apertura de la sección clínica, como para decir, bueno, paremos. El campo puede ser freudiano, pero el inconsciente es mío, porque el inconsciente del que yo hablo es el inconsciente que tiene que ver con la lengua. Eh, con la plasticidad de la lengua, con toda lengua es goma de mascar, y entonces tiene trucos la lengua. Entonces dice acá Lucía, para mí sigue siendo Lucía, yo entiendo que por exigencia tiene que aparecer como Karen. Eh, Dice, es interesante Roberto porque efectivamente es muy usual que escuchemos de los lacanianos la lectura que Freud hace de la pulsión. Está como algo que se encuentra, está como algo que se encuentra dentro del cuerpo, como un estímulo, como una energía. Leer el eco en el cuerpo, el hecho de que hay un decir, ahí en esa definición no hay nada freudiano. Sí, no hay nada freudiano. El problema es que Lacan dice que se lo saca de Freud. Está. Entonces, ¿y qué saca de Freud? Pero lo saca. Saca el, dice que Freud, ¿se acuerdan? Ustedes deben haber leído Pulsiones y Destino de Pulsión, y deben haber leído que eh, las pulsiones tienen cuatro vicisitudes o destinos.
¿no es cierto? Depende de la edición. Cuando nosotros estudiamos con Ballesteros, las pulsiones y destinos de pulsión, este, eh, o no me acuerdo si eso ya es Echeverry, este, y otras cosas son eh, los avatares, eh, dice Lacan, que no hay que traducirlo por destino, sino son avatares de la pulsión, la palabra alemana que Freud. Entonces, que hay cuatro, vamos a mantener destino porque ha pasado este, a la colectividad como destino, ¿no es cierto? Eh, Dice que de los cuatro posibles destinos de la pulsión, eh, va a trabajar solamente dos. ¿Mm? Uno ya lo trabajó, el de la represión, lo trabajó en otro lado. El otro, el de la sublimación, según dice, lo trabajó en otro lado y se perdió, que se yo, nunca más se supo. Entonces, que va a trabajar solamente dos. El trastorno hacia lo contrario y la vuelta hacia la persona propia. Solamente esos dos avatares trabaja en pulsiones y destinos de pulsión, o pulsión y sus avatares. Ustedes lo ven. Y para eso utiliza dos pares antitéticos. El par sadismo-masoquismo son pares pulsionales. Lo que pasa que se leen como estructuras. Entonces se arma un lío bárbaro y Lacan se ríe de todo eso en el sentido de, eh, para Lacan mostrar que hay una, una transformación hacia lo contrario, utiliza esos pares antitéticos para mostrar cómo desde el sadismo se llega a su contrario, al masoquismo, o sea, transformación hacia lo contrario. Y en esa transformación hacia lo contrario, Freud distingue tiempos, tiempos no cronológicos, sino tiempos gramaticales, porque hace y utiliza la voz media. Utiliza el verbo griego, dice Strachey, que nosotros no tenemos, pero ¿se acuerdan cómo era el esquema? Se los digo simplemente, ¿no es cierto? Pero imagino este, que lo van a descubrir rápido, ¿no es cierto? Dice, bueno, se parte de la posición eh, activa, o sea, en el caso del sadismo, atormentar. ¿Mm? Pero no se pasa de atormentar a su contrario, que sería ser atormentado, que sería el masoquismo, sino que hay una estación intermedia que es donde dice que coinciden los dos avatares, el de la transformación hacia lo contrario, que es lo que estamos viendo, con el otro destino, que es la vuelta hacia la persona propia, porque de atormentar a otro, que es la posición activa, se pasa a una posición reflexiva, que es eh, la vuelta hacia la persona propia. Entonces, de atormentar a otro se pasa a atormentarse. ¿Está? Y Freud destaca que esa posición intermedia es muy importante como lugar de fijación de la neurosis obsesiva y que solamente después, habiendo otra transformación que consiste en buscar un agente que se ocupe del castigo, entonces recién ahí se logra pasar al último paso, que es hacerse atormentar, que sería justamente la posición masoquista, con lo cual se logra la transformación hacia lo contrario y en ese paso intermedio se está logrando también la vuelta hacia la persona propia. ¿Se entiende?
Bueno, eso lo deben entender porque es lo que le enseña Freud en pulsión y disminución. Este, lo que Lacan dice es que se ríe en el sentido de que este, dice, Freud hace todo ese malabar porque lo único que hace son inversiones gramaticales, no está trabajando con estructuras. El problema es que hasta en la facu, a veces, o quien lo escucha, cree que el sádico se puede volver masoquista, o que el sádico en realidad es un masoquista dado vuelta, o que el masoquista en realidad es un sádico invertido. Todas esas pelotudeces teóricas, digo pelotudeces porque este, me parece eh, que los alumnos lo puedan pensar así está entendible, pero bueno, me parece que Lacan, para la gente que lee Lacan, es bastante claro como para decir, oh, bueno, escuchen, no estamos hablando de estructura. Un masoquista y un sádico son como el agua y el aceite. Es el sentido común que cree que para un sádico lo mejor que hay es un masoquista. ¿Se entiende? Pero en cuanto a la estructura no es así, es al contrario. No van ni, o sea, el sádico lo que quiere es la piel del imbécil, o sea, quiere poder hacer sobre el cuerpo del otro todo lo que se le cante y que el otro ni mu, ¿se entiende? Entonces, eh, eh, saben el chiste, siempre lo cuento y siempre me sale mal, pero nunca termino de intentar hacerlo. El chiste del que le dijo el sádico, que le dijo el masoquista al sádico. ¿Qué le dijo? Pegame. ¿Y qué le contestó el masoquista? Estoy haciéndolo al revés, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo el masoquista al sádico? Le dijo pegame. ¿Sí? ¿Y qué le contestó el sádico? No, por supuesto no se entiende, ¿no es cierto? ¿O sí se entiende? ¿Está? Lo que quiere decir eso es este, que el masoquista es un amo, no es un pelotudo un masoquista, ¿está? Está el contrato masoquista. El masoquista es un hincha pelota. Él dice, bueno, ahora vos te vas a poner la piel esta de oveja y vas a agarrar el látigo y me vas a pegar 14 veces en la costilla izquierda, ¿se entiende? Eh, eh, entonces, como estructura, este, es una pelotudez el sadomasoquismo, o sea, no hay tal variación. Lo que Lacan dice se ríe, ¿no es cierto? Dice, bueno, Freud hace esto porque lo van a leer, ¿eh? Está en el capítulo que les digo, en el desmontaje. Freud dice, Lacan dice, Freud hace esto, estos son inversiones gramaticales entre sujeto y objeto. Por eso dice que de una posición activa se pasa a una posición este, pasiva, pasando por una voz media, pero son inversiones gramaticales, no son inversiones de estructura. No es que un sádico está torturando a otro y de golpe le da y dice, perdóname, negro, toma, te doy la picana, ahora vos torturame a mí. Este, no hay tal cosa, no hay tal reversibilidad a nivel de estructura. Sí hay reversibilidad a nivel de recorridos pulsionales. Y lo que Lacan destaca es que si eso tiene algún sentido, lo que Freud está haciendo son inversiones gramaticales. Entonces, por eso Lacan saca que lo pulsional tiene que ver con la gramática, porque en realidad se trata de una estructura discursiva que va en hacer, hacerse y hacerse hacer. Esa es la estructura del recorrido. ¿Mm? Y pónganle puntos suspensivos, ¿no es cierto? Hacer, punto suspensivo. Hacerse, punto suspensivo. Hacerse hacer, punto suspensivo. Y ahí pueden poner todo lo que quieran. Hacerse cagar, hacerse comer, hacerse sufrir, está.
la estructura es una estructura gramatical, es discursiva la cosa, es tan clara, me parece a mí, pero este, eh, que me parezca a mí es lo de menos. El asunto es que yo pueda ayudarlos, yo y cuando esté acá en este lugar, Jorge va a hacer lo mismo. Les queremos ayudar a que puedan empezar a tener elementos para poder leer ciertas cosas en Lacan que a lo mejor no están leídas o suficientemente eh, distinguidas por el hecho de que se mantiene eh, cierta articulación entre los conceptos freudianos y lacanianos. ¿Está? Eh, ¿Se entiende eso? Entonces les doy esta guía para que ustedes puedan meterse a leer tranquilos el capítulo de desmontaje de la pulsión. No se preocupen, vean si con esta guía ustedes pueden ir encontrando esto que yo les dije. Eh, Maru dice, yo lo entendí como que eso pasa en un momento estructurante y que luego se fija en un tipo de destino. Por una cara de triste. ¿Qué problema hay? Lo de Freud. Eh, bueno, ahí hay 20.000 cosas para pensar en esto que dice. En principio yo le diría que no se ponga triste, Maru. Este, eh, nosotros tenemos una tendencia a pensar todo a partir del sentido común. Nuestro sentido común es aristotélico y pensamos que las cosas son de una cierta manera y en ese sentido el planteo freudiano va bárbaro con todo eso y el planteo lacaniano va para la mierda con todo eso. Por eso es que Lacan, por eso les decía yo, pensar algo sincrónico no nos entra en la cabeza, porque para nosotros no puede haber algo por fuera del tiempo y a la vez todo junto, como el orden, el tesoro y los significantes. Para nosotros, un tesoro son 200 doblones, 200 monedas dentro de un cofre, ¿está? Pero el tesoro significante que implica pensar que los significantes están funcionando todos juntos en la sincronía, ya que cada uno que uno distingue es solamente la diferencia de todos los otros, es una idea fuerte y muy difícil. Este, entonces, a mí me parece que eh, justamente el enlace, eso se lo decía, o lo comentábamos con mi mujer la vez pasada, ella me lo recordaba, a mí me parece que ha predominado en el lacanismo la, la idea de la articulación con Freud porque lo vuelve a llevar las cosas a lo entendible, por así decir, y lo entendible quiere decir lo que es del sentido común. ¿Tá? En cambio, como Lacan plantea que el analista tiene que ir en contra del sentido común, entonces me parece que es uno de los detalles por los cuales es más difícil de poder entender. Pero una cosa es que algo sea muy difícil y otra cosa es que algo sea imposible. ¿Está? Los síntomas son imposibles que se pueden correr en un análisis. Si uno tiene suerte y se descifran, ese síntoma que le hacía imposible a alguien hacer tal cosa, ya no es más imposible. Entonces no era imposible, era muy difícil o se le presentaba como imposible. Eh, Vamos hasta ahí. Eh, Me freno. Eh, Fernando Sosa dice, el analista tiene que operar con el sinsentido.
¿Por qué Fernando tiene que operar con ese sentido? Ah, apunta al hecho de, de poner en cuestión el sentido más que nada, ¿no es cierto? Buscar una falla en el saber. Bueno, sí, está bien, estoy, estoy de acuerdo, pero bueno, a veces para buscar esa falla en el saber, este, eh, lleva, lleva un tiempo. Eh, pero entiendo, creo entender el, lo que dice. ¿Sí? Dice, claro, sí, sí, ahí dice que sí, Fernando. Eh, ¿Se entiende esto? A mí me parece que una de las dificultades, creo que no lo cerré la idea, es que eh, el 90% de los analistas lacanianos son millerianos, porque la teoría milleriana, en la articulación eh, con Freud, es la que más se ajusta al sentido común. Entonces, es fácil. Es decir, lo que es pulsión de muerte en Freud es goce en Lacan. ¿Se entiende? Entonces, se trabaja con goce, pero con la idea de pulsión de muerte, o pulsión de muerte más libido. Entonces, se cierra todo en algo que no tiene nada de nuevo. Es un nuevo nombre, para decirlo. ¿Está? Lucía dice como si fuese todo lo mismo. Sí, ¿se entiende eso? En cambio, si uno aborda el concepto de gozo, como lo prefiero pensar yo, como la gente de Apola, eh, como algo eh, que, que, responde justamente a una dificultad en la práctica, bueno, habrá que ver si la cosa puede ser pensada en lo mismo. Eh, Digo, para salir del sentido común que piensa, que hay dos pulsiones, de vida y de muerte. Esas pulsiones ¿de dónde vienen? Vienen del cuerpo, vienen de la sustancia viva. Por el hecho que tenemos sustancia viva, o sea, cuando alguien nace, el pibito que nace, ahí que está en la maternidad, ya trae, porque es sustancia viva, ya trae pulsión de vida y pulsión de muerte. ¿Está? Ya está. Eh, entonces, distinto es pensar que esos son conceptos que no vienen de la sustancia viva. ¿Tá? Que el goce puede ser algo que se juega en el cuerpo, pero del mismo modo que estamos pensando en la pulsión, que se juega en el cuerpo, pero que viene del otro lado, viene de afuera. Eh, Después lo vemos. Acá Noelia dice, goce incesante de ser inscrito en psiquismo. Sí, puede ser. Sí. No sé si se refiere Lacan utiliza la lógica modal para plantear lo necesario, lo contingente y lo imposible. Dice, a la diferencia con el deseo. Mm, No entiendo, la diferencia entre el goce y el deseo sería algo así. O indiferencia. Mm, Sí, dice. Bueno, después lo vemos. Me parece que se necesitan ciertas articulaciones intermedias, pero en principio sí le diría que no son lo mismo, eh, pero me parece lo que apuntaba era que el problema es que eh, me parece que la teoría milleriana, que es una versión de la lectura de Lacan, este, tiene tanta aceptación porque la articula con la de Freud en lo más en la misma dirección del sentido común.
Entonces, por eso me parece que tiene un poco más de efecto. Pero bueno, no importa, total, no estamos metiéndonos con eso, el que quiere ser mileriano es mileriano. Y yo tengo conocidos milerianos, a los que les tengo mucho afecto y me parecen buenas personas. Una cosa es la orientación teórica y otra cosa es las personas. De lo que estamos hablando es de diferencias teóricas. ¿Está? Eh, bueno, nos quedan 5 minutos todavía. A ver si se puede ver a dónde voy. Voy a poder plantearles que por la fórmula que Lacan utiliza de la pulsión en relación a la demanda, y por el hecho de que la demanda se desvanece, dice que lo único que queda es el corte y que lo que representa el corte es el artificio gramatical. Entonces, me parece que después de lo que pensamos se pueda entender por qué para Lacan lo pulsional sacado de Freud tiene que ver con el artificio gramatical. ¿Mm? Por eso la pulsión está ligada a la gramática. Después cuando trabajen el fantasma con Jorge van a ver que aparte de la gramática está la retórica. O sea que eh, lo, lo metafórico y lo metonímico, sobre todo lo metafórico, en la parte de, quiero decir, que todo esto tiene que pensarse en términos lingüísticos, en términos discursivos. El análisis es una práctica discursiva, entonces es muy difícil ver cómo alojamos lo no discursivo, o por ejemplo el cuerpo, cómo alojar el cuerpo en lo discursivo, y no es al revés. Nosotros ya tenemos la idea, el sentido común es que primero somos cuerpo, después sobre el cuerpo se nos cae el lenguaje, nos baña, y hay una partecita que no nos baña, no nos mojó. Y esa partecita que no nos mojó, el talón de Aquiles, ¿no es cierto? Eh, el goce, o el, qué sé yo, ese sentido común. Eh, es una posición. Otra cosa es que lo que hay antes que nada es discurso y que hay que ver cómo desde el discurso se admite la existencia de un cuerpo. Son dos direcciones inversas. Freno ahí. ¿Alguna preguntita más? ¿O nos vamos todos a jugar y nos volvemos a encontrar el jueves para desarrollar esta segunda parte? Maru saluda, gracias profe, gracias a ustedes. Noelia también, Sol, gracias Sol por lo que dice. Hola, Saluda profe. Jorgito. ¿Sí, me Bueno, escucha? ¿Me entonces, escucha? ¿Profe, me escucha? sí, lo escucho, sí. Ah, bueno, no, como tengo varias preguntas, y no las voy a hacer ahora justamente por una cuestión de tiempo, me gustaría si la semana que viene podemos, antes de seguir avanzando, algunos puntos del grafo, por lo menos aclarármelos a mí para poder seguir avanzando, digamos. Bueno, dígame su nombre y listo, así ya la recuerdo en el mapa. Alejandra, Alejandra Alejandra, González. bueno, entonces, Alejandra, en la próxima son puntos sobre el grafo, digo, para ver si puedo. Sobre el grafo y sobre el tema del desmontaje de la pulsión, digamos, bueno, porque en realidad va a estar todo unido en un punto, o sea, pero Bueno, siento como que hay algunas cuestiones que me tienen que quedar un poquito más claras, pero lo bueno, pero dejamos. mire que cuando vayamos a intentar eso, si es al principio, todavía no hemos desarrollado el desmontaje de la pulsión. Está bien, bueno, entonces lo dejamos para el final. Bueno, como usted quiera, pero Bueno, gracias. este, digo porque a lo mejor en su lectura usted ya avanzó, me parece que por lo que usted me cuenta, como que, no sé cómo lo está pensando, todo esto es.
a partir de lo que me escuchen. Pero bueno, no hay problema, Alejandra. En la próxima, antes de arrancar, yo digo, bueno, si está Alejandra, vemos de aclarar estos puntos y usted ahí me dice, no, espere, lo vemos al final o ahí no lo vemos. Sí, no hay ¿Está? drama. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas Bueno, gracias, Jorge. Nada, no, no hay por qué. Nos vemos el jueves. Chau, gracias. chau. Bueno, entonces, les mando un gran saludo a todos, que estén bien. Eh, Gracias Alejandra, Minteguía. Espero que esto sirva y nos vemos el jueves. Cuídense mucho. Chau, chau.